Canela periodística o la prueba de un pacto para llevar a la cúspide a una fiscal cuya ambición es inversamente proporcional a sus credenciales académicas y a su ejecutoria como magistrada. Este es el verdadero rostro de la fiscal Marita Barreto Rivera, apartada por 6 meses en su función, la que según este documento logró ser coordinadora del EFICOP con ayudita de algunos periodistas que se han convertido en rehenes de su poderosa fuente de información. En exclusiva, la declaración testimonial de Miguel Ángel Girao Isidro, que revela cómo Marita Barreto controlaba algunos medios de comunicación, dando primicias para que hablen bien de su trabajo y así tener el control de la Fiscalía. Este es el testimonio de alguien que conoció y participó de los entresijos del Ministerio Público y que compromete la credibilidad de 2 periodistas cuyos reportajes y publicaciones son prueba de que las primicias tenían que ser recompensadas con notas para levantar a su fuente u otras para atacar a la rival de esa poderosa surtidora de primicias en la Fiscalía, la coordinadora del EFICOP. Barreto decía tener amistad con el señor Cruz, a quien denominaba Rodri. Durante esa reunión, Rodrigo Cruz hizo unas preguntas a Benavides. En ese extremo presentó sus publicaciones en el diario El Comercio, impresas en la web el 31 de octubre del 2024. El reportero al que Miguel Girao hace referencia es Rodrigo Cruz, periodista de Frecuencia Latina, que también trabajó en el diario El Comercio y tiene la especialidad de la cobertura judicial. Según este testimonio, dado en el despacho de un fiscal supremo, el objetivo era sacar de la competencia a Delia Espinosa para que Patricia Benavides sea elegida fiscal de la Nación y poco tiempo después, Marita Barreto sea designada como coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP. Miguel Girao cuenta con lujo de detalles cómo es que aquí se preparó la elaboración de algunos artículos y algunos publicherries en favor de Patricia Benavides para convertirla en la futura ganadora del concurso al cual se presentaría en la Junta Nacional de Justicia para ocupar el cargo de fiscal suprema. Y esos publicherries existen. Las piezas periodísticas de Rodrigo Cruz, que el testigo Miguel Girao cuestiona, existen. Pero quizá el producto más refinado de esta modalidad de publicherries es el que Cruz presentó en Latina bajo el título ¿Quiénes investigan el poder de turno? Un pequeño documental apologético al EFICOP, elaborado por un reportero que se autodenomina como agente encubierto. La fiscal Marita Barreto y la fiscal Benavides tuvieron una reunión en automóvil con el periodista Rodrigo Cruz para que pueda dar opinión favorable sobre su participación en el concurso. O sea, ¿qué hacen reuniéndose fiscales con periodistas en un vehículo particular y en una calle oscura para tocar qué temas? No solo Rodrigo Cruz hacía lo suyo. Desde IDL Reportero, César Prado publicó un artículo titulado Guerras Fiscales, en donde según Girao retomaban su crítica a la fiscal Delia Espinosa, en el caso Orellana, porque Barreto señaló que no debía ser fiscal suprema. Otra vez una información sesgada, con el propósito de desprestigiar a la candidata antagónica de la fiscal que los periodistas habían decidido patrocinar. Marita Barreto necesariamente tenía que estar como pieza clave de ese edificio que ya se venía construyendo con el apoyo de un periodista del Comercio, uno de los pulcros, uno de los que son los transparentes, ¿no? Sí, otra vez Marita Barreto en la tormenta, envuelta en una repartija de información exclusiva para ascender, escalar y llegar al poder. Esto es la construcción del edificio que va a venir a ser el fiscalato de Patricia Benavides y donde una pieza clave de ese fiscalato que va a durar 3 años
sería lo que fue llamado después el EFICOP. Las declaraciones de Miguel Ángel Girao Isidro, que constan de 76 preguntas, dejan en evidencia una vez más cómo se manejaban los hilos de poder desde la Fiscalía, con medios de comunicación que, renunciando a la imparcialidad que exige el oficio, se convertían en verdugos mediáticos al servicio de algunos fiscales con agenda propia y política evidentes. Correctamente es Miguel Ángel Girao Isidro. Dije un momentito, disculpe usted. Es más, Girao remarca la importancia de la relación de los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y aquellos que tengan casos emblemáticos con la prensa para que puedan hacerse conocidos y fortalecer sus carreras fiscales. Uno de los periodistas que se prestaba para esta estrategia es Rodrigo Cruz, con quien intentamos comunicarnos. Estamos intentando conversar con el periodista Rodrigo Cruz, quien trabaja actualmente en Frecuencia Latina, pero no contesta. También le dejamos mensajes, pero nunca respondió. La fiscal apartada Marita Barreto no solo estaría acostumbrada a filtrar información reservada a ciertos periodistas a cambio de cherries o defensas explícitas y ciegas, sino que además tendría la mala costumbre de mentir. Así lo demuestra esta respuesta oficial de la Junta Nacional de Justicia a un pedido de información que hicimos amparados en la Ley de Transparencia sobre los legajos de los fiscales Juan Carlos Villena, Patricia Benavides y Marita Barreto. Sobre esta última se indica que no tienen información porque en el último concurso al que se presentó aspirando ser fiscal suprema adjunta, no aprobó la primera evaluación de conocimientos. En relación a la documentación de la señora Marita Sonia Barreto Rivera, cabe señalar que esta persona fue postulante en la convocatoria número 002-2024. Sin embargo, no aprobó la etapa de evaluación de conocimientos, por lo que no llegó a presentar ninguna documentación posterior y, consecuentemente, no se generó una carpeta de postulación. Nada que nos sorprenda, pues su récord de notas en la Universidad Peruana Los Andes estaba en rojo y en el único curso que sacó 17 de nota fue en aeróbicos. Revelación que molestó profundamente a Barreto, que aprovechando que está apartada de esa función fiscal por 6 meses, viajó a Huancayo para presentar una queja formal ante la Universidad Peruana Los Andes, porque según alega, se habría violado la Ley de Protección de Datos Personales al hacerse público su pésimo desempeño académico en sus estudios de pregrado. Porque fíjate, la universidad puede ser muy privada, pero brinda un servicio público. Y por eso es que cualquier universidad en el Perú, sea pública o privada, siempre tiene personería de derecho público. En consecuencia, los datos que maneja son de acceso a la información pública. Aquí no hay ninguna violación de ninguna naturaleza. Y ella como abogada debería saberlo. Si sabe de leyes, debería conocerlo, pues que de tanto reprobar no aprendió la lección. El hecho es que todos sus títulos y grados académicos, según la ley actual, pueden ser revisados. Esos procedimientos son pasibles de revisión, porque no solamente hay faltas administrativas, sino también podría eventualmente surgir algún tipo de responsabilidad de naturaleza penal. El caso es que pese a estar apartada del cargo, siguen saliendo a la luz más contradicciones en lo que dice Marita Barreto y su equipo de fiscales, que suelen dar información reservada a sus amigos periodistas y denunciar a los que la critican. La verdad siempre sale a la luz y ahora es el mismo Ministerio Público el que los pone en la mira, como esta disposición de inicio de diligencias preliminares contra la abogada Naomi Caterín Bustillos Tamayo por su actuación como fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, EFICOP, por los presuntos delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y contra la fe pública, en agravio de nuestro director periodístico, Carlos Paredes. Pero Marita cree en revanchas.
que no voy a aceptar yo es ese pacto que para mí es infame del club de la filtración de los fiscales, que aquel periodista que recibe información privilegiada de estos fiscales no puede criticarlos. El día que tú criticas, te conviertes en enemigo de esos fiscales. Y si entras y descubres que están cometiendo irregularidades y también delitos, ahí te declaran la guerra y eres su enemigo encarnizado y no paran hasta meterte preso. Este es un testimonio más acompañado de pruebas que desnuda cómo el Ministerio Público se convirtió en una mesa de informaciones donde fiscales y algunos periodistas tienen fines políticos. Tanto así que el testigo Miguel Girao llega a decir que en el 2018 le plantearon al fiscal José Domingo Pérez que integre una plancha presidencial por la fama que había adquirido. Fiscales que, lejos de defender la legalidad, solo quieren cosechar fama, haciendo o diciendo barbaridades jurídicas. Muy bien, aquí tenemos la declaración testimonial de Miguel Ángel Girao Isidro ante el fiscal supremo titular Alcides Mario Chinchay Castillo, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Vamos a leer algunas de las cosas adicionales que hemos encontrado aquí, porque la verdad que son sumamente preocupantes. La relación entre José Domingo Pérez y Jaime Villanueva era cercana y estrecha, dice Miguel Girao. Una amistad que fue creciendo desde el año 2017. Y es así que Villanueva me llamaba cuando había acordado con José Domingo Pérez visitarlo en su despacho. Y en las ocasiones en que pude ir presencié las conversaciones entre ellos dos, en que José Domingo le comentaba detalles del avance de sus investigaciones y Villanueva daba su opinión política. Comentaba en una ocasión que le preocupaba el futuro del hijo de Alan García y que él consideraba en la parte final del libro Metamemorias de Alan se encontraba una amenaza dirigida a él, porque lo repetía constantemente que era importante la participación y activismo de la sociedad civil organizada, frases de corte político que Villanueva le recalcaba y preguntaba si había tenido comunicación con el señor Gustavo Gorriti para expresarle también sus dudas. Bueno, aquí pregunta también sobre la presencia, ¿no?, de Romina Mela en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. Al costado se ubicaba un pool de escritorios. Estaba sentada la periodista Romina Mela tomando notas directamente de las carpetas fiscales. Esto, Miguel Girao, ahora esto ya no es Jaime Villanueva, está confirmando lo que ya también dijo Jaime Villanueva, así que aquí vemos cómo ya de otro investigado, no, en este caso un testigo, está dando su versión, ¿no? La cual me pareció sorpresivo y generó comentarios de bromas y por parte de Villanueva y José Domingo Pérez, quien señaló que ella ya era parte del equipo. José Domingo le dice, ya eres parte del equipo, Romina Mela. Ese mismo instante pude consultar al fiscal José Vargas Sueldo, que trabajaba con José Domingo Pérez y a quien conocía desde que ambos éramos asistentes en el despacho de anticorrupción de Lima. Mi consulta específica al señor Vargas Sueldo era si era algo usual que la periodista estuviese en ese ambiente y me indicó que era algo que sucedía con cierta regularidad con la autorización del fiscal Pérez. No, tenemos un montón de información acá. En esas visitas también estuvo presente el fiscal. Esto se refiere a las visitas que hacen a Gustavo Gorriti. Para que digan atención a su respuesta antes, precise los motivos por los cuales usted, el señor Jaime Villanueva y José Domingo Pérez visitaban a Gustavo Andrés Gorriti Lembogen. En esas visitas también estuvo presente el fiscal José Domingo Pérez y fueron coordinadas por el señor Jaime Villanueva. El objetivo de las reuniones fueron, de lo que pude presenciar, un intercambio de opinión e información sobre el avance de los casos a cargo de José Domingo Pérez y la importancia, según Pérez Gómez, de tener el respaldo de Gustavo Gorriti por las publicaciones de IDL Reporteros. Otro más, este no es Jaime Villanueva, este ya es Miguel Girao, que está confirmando lo que ya antes dijo Jaime Villanueva. En tales reuniones, Gustavo Gorriti mencionaba cómo iba el caso Lava Jato en Brasil y qué acciones eran importantes desde la Fiscalía. O sea, lo que está diciendo es que estaba dirigiendo efectivamente las investigaciones, al menos en la Fiscalía de José Domingo Pérez, ¿no? Comentaba cómo iba su caso de manera específica y lo que él consideraba obstrucciones internas en el Ministerio Público. Quiero indicar que se resaltaba mucho lo vivido por Jaime Villanueva a nivel periodístico
y en caso de José Domingo Pérez sentía que IDL era un medio que le daba soporte a lo que denominaba la sociedad civil organizada. Entonces remarcó que esa relación que tuvo José Domingo Pérez en comunicación, como lo ha dicho, directa con Gustavo Gorriti, y lo que Villanueva siempre resaltaba del poder de IDL. Recibió una llamada que al terminar me comentó que era Gustavo Gorriti, que le había dicho que Pérez Gómez había renunciado a la juramentación de Chávarri y que le daba un tiempo máximo para que resuelva unificar el equipo Lavajato o no iba a durar como fiscal de la Nación. Esto es una amenaza a Chávarri. Ante tal situación, Villanueva llamó a Patricia Benavides para comentarle esto y la importancia de que se produzca la unificación. De este modo le dieron los accesos a la cuenta de Twitter institucional al señor Villanueva para que redacte el Twitter publicado el 20 de julio del 2018 a las 7:13 p.m. anunciando la unificación del equipo especial, colocando como coordinador al fiscal Rafael Vela y como provincial a José Domingo Pérez, luego de lo cual la semana siguiente el señor Gustavo Gorriti publica un editorial el 27 de julio del 2018 en el que señala que la temprana decisión de Pedro Chávarri era enormemente positiva. O sea, presionaba al fiscal de la Nación. Y como ha dicho Jaime Villanueva, al que acaba de estar de interino, Juan Carlos Villena, también. Esos eran los motivos para los cuales Villanueva siempre consideró que IDL podría destruir la carrera de cualquier fiscal y él quería estar cerca de Gustavo Gorriti por sus pretensiones de incursionar en la política. O sea, imagínense. Para que diga conforme su respuesta antes indicada, tiene conocimiento de dirigirse a las instalaciones de IDL ubicado en Pardo y Aliaga, así como el domicilio de Gustavo Gorriti. Se comunicó con el señor Villanueva, con el señor Gustavo Gorriti y José Domingo Pérez. Dijo, cuando Jaime Villanueva me pedía que lo acompañe, me decía que ya estaba coordinada la reunión con presencia de Gustavo Gorriti y José Domingo Pérez. Jaime Villanueva decía que era importante conocer, y en su caso específico, el tener una relación cercana con Gorriti y IDL Reporteros. Ante ello, acepté acompañarlo por la importancia del medio de comunicación y había leído publicaciones del señor Gorriti. Ahora bien, en lo personal, este nivel de importancia pude volverlo a presenciar en el año 2022, cuando se desarrollaba el concurso para fiscales supremos en los que participaban las señoras Liz Patricia Benavides y Delea Espinosa. En ese contexto y siguiendo la línea de la respuesta, la fiscal Marita Barreto y la fiscal Benavides tuvieron una reunión en el automóvil del periodista Rodrigo Cruz para que pueda dar una opinión favorable sobre su participación en el concurso, a lo cual Barreto, quien decía tener amistad con el señor Cruz, a quien denominaba Rodri durante esa reunión, y el periodista César Prado de IDL. En esa reunión el señor Rodrigo Cruz hizo unas preguntas a Benavides. En ese extremo presentó sus publicaciones en el diario El Comercio. Estaba en esa época en El Comercio, hecho visita con el director del Comercio, Patricia Benavides. Publicó un artículo denominado Guerras Fiscales, en donde retomaban su crítica a la fiscal Delea Espinosa en cuanto al caso Orellana, porque la señora Barreto señalaba que no debía ser fiscal suprema. Ahí, en todo ese contexto, se va la relevancia del medio periodístico IDL y del por qué el señor José Domingo Pérez asistía a las reuniones con el señor Gorriti y publicaban con posterioridad artículos a favor de su trabajo y su persona. Esto está lleno de novedades, ¿no? En el año 2017, Villanueva me comenta que había un problema para la investigación de la señora Keiko Fujimori y que requerían un fiscal que pueda asumir la investigación sin temor. Esta información que me comentó Villanueva provenía de sus conversaciones con Bela Barba y posiblemente con otros funcionarios. Ante ello me pidió si conocía algún fiscal de esas características, a lo cual respondí que la única persona con la que había trabajado más tiempo era Pérez Gómez y que justamente me había visitado diciendo que deseaba tener casos más relevantes y de esa manera los presento, ¿no? Tuvo conocimiento de qué fiscal provincial asumió el caso Cócteles de Keiko. Pérez Gómez fue sugerido para que lleve a cabo la investigación a pesar de ciertas discrepancias que existían por las críticas a su falta de poder trabajar en equipo. No obstante, Pérez asumió el caso indicado, que Germán Juárez Atoche no había hecho un buen trabajo, no había investigado a tal punto que Pérez contó que Juárez le había dicho que en ese caso no había nada y Pérez lo catalogaba como un fiscal fujimorista, vean ustedes. En ese acto entregó un informe de Canal N impreso hoy, 31 de octubre de 2024, que corresponde al 16 de septiembre del 2017, con el título de Keiko Fujimori, fiscal Pérez asume investigación por cócteles de Fuerza Popular. Ahí pudo encontrar twitters de anuncio del Ministerio Público donde se precisa que el caso ya no estaría a cargo del fiscal Juárez, ¿no? Aquí hay un montón de cosas que debemos comentar. Me comentó que pondría un requisito para que asuma el caso y se mantenga el bono que recibía como fiscal anticorrupción, ¿no? Es el tema de los pagos a José Domingo Pérez. A ver,
otra vez le insiste sobre las reuniones con Gorriti, ¿no? Cuando he acompañado a Jaime Villanueva a esas reuniones, el señor Gorriti mencionaba los avances del caso en Brasil y mantenía la información sobre qué puntos, o digamos, por dónde debería orientarse las acciones de investigación de José Domingo Pérez. O sea, lo que está diciendo acá Miguel Jirao es que Gustavo Gorriti tenía la información de Brasil, tenía el contacto con Pablo Sánchez y se daba el lujo, sentía que tenía la autoridad de dirigir a José Domingo Pérez, porque él había forzado, ¿no?, a que este grupo se unifique y amenazando además, ¿no?, al fiscal Chávarri. A quien les mencionaba situaciones muy concretas de sus investigaciones. Cabe indicar que en las conversaciones que ha presenciado había una posición de jerarquía del señor Gorriti que incluso afectaron en algún momento al señor Pérez Gómez. Por ejemplo, en una ocasión cuando Pérez Gómez manifestó sobre la relación o impacto que podía tener las investigaciones a su cargo y su carrera fiscal, el señor Gorriti le precisó que él no tenía por qué pensar en ascender, sino solo preocuparse por llevar la investigación de Keiko Fujimori y Alan García. Al salir de la reunión, un contrariado, José Domingo, me dijo en el taxi que nos transportábamos, que le había sorprendido lo dicho por Gorriti porque él tenía una carrera fiscal y quería avanzar, y que un comentario dicho por Gorriti solo se justificaba porque tendría la vida resuelta, ¿no? Incide acá, hablan del incidente entre los Lavajatos y Alonso Peña Cabrera, ¿no? Y de ahí le dan en IDL al fiscal Peña Cabrera. Si tuvo conocimiento por parte de reporteros y otros medios periodísticos, se propalaban artículos de apoyo para los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Sí, luego de esas reuniones José Domingo Pérez quedaba satisfecho por las publicaciones de IDL Reporteros y en específico cuando publicaba el señor Gustavo Gorriti. José Domingo Pérez le comentaba a Villanueva que era necesario que se mantenga esa defensa y también utilizaba este mecanismo para cuestionar a las personas que consideraba adversas a su trabajo y en lo personal, como ejemplo, difundir la vinculación del fiscal Huartel Delgado en el caso de los audios de Cuellos Blancos. O sea, dosificaba la información que tenía en Cuellos Blancos para ir demoliendo a los fiscales que les eran incómodos y así, ¿no?, ir armando el camino para los Lavajatos. ¿Ya? Y bueno, aquí hay también algo que... en lo que también, para que vean ustedes, no hay tampoco concordancia en todo, ¿no? Porque esto que tiene que ver con una reunión en Costumbres Argentinas, donde supuestamente se había llegado a un contubernio, ¿no?, en un caso, pero Miguel Jirao dice que no. Sí, he concurrido 3 veces, siempre acompañado de amistades, en alguna oportunidad con mi ahora esposa Fiorella Félix, en otra ocasión era un amigo abogado, y la tercera vez con los señores Jaime Villanueva, Marco Guamán, Oscar Nieves, ¿no?, que era el abogado de la presidenta y el hijo de la esposa de Jaime Villanueva. Este último fue en el año 2021-2022, aproximadamente, no recuerdo bien, me parece que fue el segundo semestre del 2022. Lo que dice que se trató ahí fue temas de música, porque el hijo de la esposa del señor Villanueva, temas de experiencia que había tenido en política el señor Nieves, cuestiones de fútbol, algunos temas vinculados a libros y literatura, y Villanueva mencionaba el interés de incursionar en la política, ¿no? Él siempre mencionando querer postular al Congreso, pero me comentaba que deseaba ser ministro de Defensa o viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Sí dice que conoce a Oscar Nieves, pero que no. Como indiqué, no se habló de otros temas que no sean de cultura general. No hablamos de temas legales porque estaba el hijo del señor Villanueva presente, que, digamos, un adolescente, y no hablaron de temas o de contubernios, al menos según la versión de Miguel Jirao. Esto sí difiere, ¿no?, a lo dicho por Jaime Villanueva, donde asegura que sí, ahí se hicieron cosas.